Gracias a todos los presentes. El tema que les voy a explicar habla sobre la desinfección del agua con rayos ultravioletas. Quien les habla, Angie Paola Páez Sandoval. Actualmente estudio Ingeniería Ambiental y la asignatura se llama Tratamiento y Potabilización de Agua. Ahora bien, continuando, tenemos, para poder entender esta temática, es importante resaltar que toda planta de tratamiento de agua potable está integrada por una serie de unidades de proceso, ¿sí? Puestas en forma secuencial, pues dependiendo de los contaminantes que haya que remover. Ahora bien, como anteriormente dije, hay unos niveles de tratamiento. En el tratamiento terciario o avanzado se encuentra el proceso de desinfección por rayos ultravioleta, pero no solamente también se encuentra por cloración o por ozonación, pero nos vamos a centrar en esta radiación ultravioleta. Entonces, aquí, pues las enfermedades infecciosas de cierto modo se transmiten principalmente a través de las excretas de seres humanos, de animales. Las infecciones asociadas al agua se producen por ingestión del contacto, ya sea por la piel, por alguna herida, por alguna cortada, por todo esto. Pero muchas enfermedades también se pueden transmitir a sí mismo o por otras vías, como el contacto entre personas o quizás la inhalación por los aerosoles que se utilizan o pues que de cierto modo absorbemos. ¿Qué es la desinfección? Digamos, para llegar a esa desinfección por rayos ultravioleta debemos entender todos esos conceptos. Entonces, la desinfección es un proceso que, utilizando diversas formas o diversas técnicas, ya sean físicas, químicas, pues permite eliminar, matar, inactivar o de cierto modo inhibir ese gran número de microorganismos encontrados en el ambiente o en este caso, como se explica, en el agua, ¿sí? Aquí hago referencia a un patógeno. Cabe destacar que un patógeno es algo que causa una enfermedad. Los microbios que pueden tener una presencia duradera en la sangre o causar alguna enfermedad en los humanos, pues se denominan patógenos. Cabe resaltar que siempre es importante desinfectar el agua, siempre. Tenemos aquí los riesgos vinculados al consumo de agua. Entonces, algunas actividades de desinfección pues, son consideradas para prevenir la dispersión de enfermedades de origen hídrico, por en este caso, que generan súper altos tasas de morbilidad como mortalidad en una población. Por tal motivo debemos tener en cuenta pues estas tres categorías que están mencionadas: los transmitidos por el agua, los transmisibles por parásitos, por patógenos que ya no mencioné, que pasan parte de su ciclo biológico en el agua o con base. Y tenemos los vectoriales que son relacionados con el agua, pues estos son transmitidos por vectores que se desarrollan en el agua atribuibles a la falta de agua, ya sea por la higiene personal, por la higiene doméstica, por algunos otros. ¿Sí? Tenemos aquí las principales enfermedades. ¿Cuáles tenemos? Pues el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con estas enfermedades. ¿Cuáles son? El dengue, los que tenemos aquí, el dengue, el paludismo, la disentería mediana, la cólera, la hepatitis. Entonces, por tal motivo es necesario filtrar o desinfectar el agua para destruir esas bacterias, esos virus, esos hongos, ya sean lombrices, protozoos, demás, todo lo que se encuentra en el agua a la hora de no ser de cierto modo tratada, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es súper importante siempre desinfectar el agua. Ahora bien, entonces entramos en materia. Tenemos los sistemas de desinfección del agua mediante la luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, los sistemas de tratamiento o la desinfección de agua mediante la luz ultravioleta o rayos ultravioletas garantizan la eliminación entre el 99% o el 99,9% de agentes patógenos. Es decir, aquí digamos que los elimina totalmente. Para lograr este grado de efectividad casi absoluta, mediante este procedimiento físico, es totalmente imprescindible que los procesos previos al agua se eliminen de forma casi total. Cualquier turbiedad de la misma, ya sea que la luz ultravioleta, pues debe
de cierto modo, poder atravesar perfectamente ese flujo de agua a tratar, que no haya nada de turbiedad. Entonces, por eso debe ser súper eficiente los tratamientos anteriores a la misma. Aquí en el desarrollo, la forma en la que se evalúa la eficiencia de un equipo de desinfección ultravioleta es midiendo esa cantidad de radiación por unidad de área que emite la lámpara, la cantidad mínima de intensidad de la radiación por inactivación del virus y bacterias es de alrededor de 10.000 microwatts por segundos por centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado. Las lámparas nuevas emiten hasta 32 microwatts, pero cuando alcanzan un valor alrededor de 16.000 microwatts, es recomendable cambiar esta lámpara, ¿sí? Y reponerla por una nueva. Entonces, la vida normal de una lámpara ultravioleta, pues sea alrededor de un año, aunque el filamento no se haya fundido. Es necesario efectuar el cambio de estas lámparas, pues para que el proceso sea mucho más eficiente. La desinfección por estos rayos, a diferencia de lo que ocurre con el cloro y el ozono, no forma subproductos. La reacción del oxidante con el material oxidado son, de cierto modo, son formados por esta coloración o los peróxidos que se dan o los superóxidos que se dan producidos por la ozonación o ya sea el material oxidado por los trialometanos y demás. Estos son subproductos que se forman en esa ozonación o en esa cloración. Como lo mencioné, esta radiación ultravioleta no forma estos subproductos. Entonces, un equipo de esta desinfección es súper sencillo en su diseño, también como su operación y su mantenimiento. Consiste en un bulbo o un tubo mejor de cuarzo que emite la radiación ultravioleta. El agua que se pone en contacto con este tipo de radiación pues recibe una dosis de la misma y de esta manera los microorganismos son inactivados o eliminados. En su paso a la desinfección, el agua circula a través de el nylon o el PVC transparente o el cuarzo o algún otro material transparente a la radiación. Y si se forma el sarro como tal en el mismo o se ensucia, pues debe limpiarse o reemplazarse para tratar de disminuir la efectividad, ya que se puede disminuir esta efectividad de la operación. Tenemos aquí el efecto en estos microorganismos o el modo de acción. Entonces, ¿qué hace aquí? Pues la radiación ultravioleta penetra en la pared celular de estos microorganismos y se absorbe por el ADN o el ARN, alterando la composición de estos microorganismos. ¿Qué pasa con ello? Pues impide esa reproducción y produce directamente la muerte de esta célula por medio de la formación de dobles enlaces entre los nucleótidos que existen en estos microorganismos. Por eso es que esta remoción es súper eficaz. Elimina casi un 100% este microorganismo. Encontramos aquí las interferencias. Encontramos aquí las interferencias o algunos aspectos técnicos que, de cierto modo, el éxito de la desinfección con la luz ultravioleta pues depende que las características del agua o en particular de la transmitancia o el contenido de los sólidos disueltos y la turbiedad. El efecto de las sustancias que absorben la luz, ¿sí? Debido a que la luz ultravioleta pues es absorbida por los microorganismos para que los inactive, cualquier cosa que evite su contacto pues afecta ese grado de desinfección. La capacidad que tiene el agua para transmitir los rayos ultravioletas determinará si es conveniente o no la desinfección con esta luz. La transmitancia es esa capacidad que tiene el agua para dejar pasar la luz, pues en este caso ultravioleta, a través de ella. Los valores de transmitancia dependen del tipo del proceso de potabilización y el origen de esa agua. Para el caso de agua potable, pues los valores más frecuentes son del 75 al 95%, pudiendo disminuir debido a la presencia de partículas suspendidas y de ciertos compuestos orgánicos e inorgánicos que se encuentran en este tipo de agua. Aquí tenemos como tal las aplicaciones. La tecnología ultravioleta actualmente se usa en un extenso grupo de aplicaciones que va desde la protección básica de agua potable doméstica hasta el tratamiento final
para enjuagues de limpieza, por partes electrónicas, libres de gérmenes, y aquí se muestra pues una lista de algunas áreas donde se aplica este tipo de tecnología. Aparte de las que tenemos aquí, tenemos la destilería, en la petroquímica, en la marina, ya sea en la parte de cosméticos, en los restaurantes, súper importante, en las embotelladoras, casi para todo. Recuerden que para todo necesitamos que haya desinfección, que no haya microorganismos, que esté libre de cualquier contenido. Continuamos con las ventajas. En estas ventajas, la luz ultravioleta pues no cambia las propiedades del agua o del aire, es decir, que no altera químicamente ninguna estructura de ese fluido que se va a tratar, al contrario de las técnicas de desinfección química, ¿sí? Que implican el manejo de algunas sustancias peligrosas o algunas reducciones que pues dan como resultado esos subproductos que para nada sirven, que no son deseados. Entonces, la luz pues ofrece un proceso de desinfección limpio, mucho más seguro, además de ello efectivo y comprobado a través de varias décadas de aplicaciones exitosas. Tenemos desinfección instantánea y eficiente, tenemos una desinfección segura, limpia, un mejor costo-beneficio. Ambientalmente pues es súper adecuada, es decir, de todos los métodos de desinfección actual, la luz ultravioleta es mucho más eficiente, económico y seguro, como más lo dije. Más aún, su acción de germicida pues se realiza en segundos, en fracciones de estos. Además, es ambientalmente el método más adecuado y utilizado mundialmente, ¿sí? A lo largo de varias décadas, pues esta luz ultravioleta se produce naturalmente dentro de un espectro electromagnético, como lo miraron en algunas imágenes, de radiaciones solares, y el rango está dependiendo entre 200 a 300 nanómetros, conocido como los rayos ultravioletas, el cual pues resulta letal para esos microorganismos. El uso de la luz ultravioleta para la purificación del agua potable no es reciente, es un concepto que ha existido por muchos millones de años. Muchísimas gracias.